Y ahora llega el turno de hablar con nuestra psicóloga, ya saben, habitual aquí en Directo a la Tarde, Elizabeth Vergara. Muy buenas tardes. Hoy, Elizabeth, pues toca hablar de un tema bastante interesante que ya pues tiene relación con el que tratamos la vez anterior, cuando hablábamos pues de cómo afrontar el duelo, cuando es de forma pues extraordinaria, una forma pues que no es la habitual. Hoy tenemos que hablar de cómo podemos darle noticias que, bueno, pues no son buenas, noticias malas a los más pequeños, cómo hacerle llegar pues algunos temas que son comprometidos, ¿no?, que son difíciles. Sí, es un tema delicado, pero a la vez necesario, este de cómo comunicar malas noticias a los niños y a las niñas. Sí, porque muchas veces pues no nos damos cuenta y de repente nos encontramos con una situación que dice, ¿y ahora cómo se lo digo? Un evento traumático que puede ser la muerte de uno de los padres o de un hermano o el fallecimiento pues de alguien muy cercano como un primito o la abuela, el abuelo. Estamos hablando también de eventos traumáticos cuando hablamos de enfermedades, enfermedades de personas también muy cercanas. O, por ejemplo, del suicidio, o estamos hablando también de atentados, de catástrofes naturales, o, por ejemplo, de lo que ha ocurrido recientemente y que, bueno, y que en algunas ocasiones, por desgracia, ocurre, como puede ser el homicidio de un niño o de una niña, o también, por ejemplo, de alguien cercano para el niño. Estamos hablando de una serie de temas que requieren de una información adecuada a la edad del niño o de la niña y que no siempre se sabe cómo tratarla. Incluso, Elizabeth, no por comparar, pero por ejemplo, una separación, un divorcio de los padres, claro, puede ser una de también un evento traumático, también. De hecho, es una mala noticia, porque un niño o una niña lo que quiere es que sus padres siempre estén juntos y no quieren que se separen. Entonces, es también un evento traumático que también hay que tratarlo de una manera, bueno, de una forma específica. Para que ellos lo entiendan, sí, ¿no? Que es muy difícil que lo entendamos a veces los mayores, cuanto más, ¿no?, los pequeños, pero para ello es clave pensar un poco pues en esa madurez que tiene el niño, ¿no?, en ese desarrollo evolutivo del pequeño. Sí. Lo primero que a la hora de tratar un tema tenemos que tener en cuenta que el sistema cognitivo de un niño pasa por diferentes etapas a lo largo de la vida. En función de la etapa del desarrollo cognitivo del niño o de la niña, habrá que tratar la información de una manera o de otra. Tenemos que tener en cuenta que si este sistema cognitivo, este desarrollo cognitivo es distinto en los niños que en los adultos, no podemos hablarles como si fuera un adulto, sino que tenemos que adecuar el mensaje al desarrollo evolutivo. Teniendo esto en cuenta, tenemos que tener presente que existen 4 etapas diferentes del desarrollo evolutivo en el niño, del desarrollo cognitivo. La primera de ellas, que va desde los 0 a los 2 años, estas edades, es algo aproximativo, porque en algunos niños será hasta, efectivamente, hasta los 2 años y medio, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta una aproximación. Como decía, la primera etapa es la etapa sensoriomotora y va desde los 0 hasta los 2 años. Sí. En esta etapa, el niño o la niña no hace uso del lenguaje, entonces darle explicaciones no tendría mucho sentido, entender, ¿no? Claro, no nos va a entender. ¿Qué es lo que se recomienda en estas edades? Pues sobre todo que haya cercanía de la persona de referencia. Imaginemos, por ejemplo, que ha fallecido uno de los progenitores. Bueno, pues el niño o la niña evidentemente no va a saber qué ha ocurrido, pero sí debemos estar cercanos a él, al bebé realmente, sí, porque son bebés. De cierta manera pues nota la ausencia, ¿no?, de la persona. La ausencia y la atención que pueda haber a lo mejor en el ambiente. Entonces debe sentir esa cercanía, esa proximidad, el cariño, podemos acompañarlo de caricias, siempre de un adulto de confianza y de referencia para el bebé. También tener presente que no nos pongamos a gritar o a llorar en su presencia, porque los bebés son muy sensibles y se asustan rápidamente, con lo cual podemos crear una situación bastante, bueno, pues desagradable. Sí, aunque a veces pensemos, bueno, no se entera de nada, son bebés,
sí que notan, ¿no? Sí, Ellos notan que algo sí pasa. lo notan. De hecho, hay estudios que muestran que los bebés sienten incluso en el vientre materno cuando está en el embarazo. Entonces, un bebé sí que siente lo que está ocurriendo. Lo que ocurre es que no nos lo va a poder expresar. Lo podrá expresar, pues a lo mejor llorando. Entonces, para que no se den esas situaciones tan desagradables, pues no vamos a llorar ni a gritar en presencia de él. Vamos a evitar esto. Esa sería una etapa, como dices, de los 0 a los 2 años, pero ¿qué ocurre con niños más mayorcitos? ¿Qué hacemos Por con ejemplo, ellos? de 2 a 7 años, que sería la etapa siguiente, sería la etapa preoperacional. En este caso, ya se está introduciendo en estas edades, a partir del año y medio, 2 años, el pensamiento simbólico. Esto significa que el niño y la niña utiliza tanto la fantasía como la realidad para explicar las situaciones. Es muy habitual en estas edades vernos a los niños utilizar, por ejemplo, los muñecos para simular situaciones reales. Pues la muñeca está enferma o le voy a dar de comer al osito. Entonces, ¿cómo se transmiten las noticias en estas edades? Por ejemplo, utilizando el juego. Sería una manera muy cercana al niño o a la niña para explicarle lo que ha ocurrido. Pues podemos sentarnos y jugar con él, con sus muñecas y utilizar sus personajes favoritos para explicarle la situación dramática, la situación traumática. De esta manera, el niño o la niña los siente más cercanos y puede asimilar de una forma más fácil para él lo que ha ocurrido. En estas edades también es importante que el niño exprese la emoción que siente. Evidentemente no nos va a decir, me siento muy triste, mamá, o me siento muy triste, tita. No va a utilizar ese lenguaje, pero sí que es verdad que hay niños muy avanzados y que a lo mejor con 5, 6 años o 7 años tienen un desarrollo de las emociones bastante importante. Y lo dicen, ¿no? Sí, y son capaces de, si tienen una buena inteligencia emocional, son capaces de expresarlo de esa forma, pero no es lo más habitual. Lo habitual es que un niño a esta edad pues necesite expresar su emoción, por ejemplo, a través de un dibujo. O, por ejemplo, pues que no tenga ganas de hacer cosas que antes sí hacía que le gustaban mucho. Efectivamente, esas son reacciones que pueden aparecer, que si te parece lo podemos hablar, porque sí que es verdad que hay muchas reacciones que nos pueden ayudar a la hora de saber si el niño o la niña está pasando por un mal momento. Entonces puede expresar esas emociones a través de los dibujos, podemos ayudarnos de cuentos para explicarle lo que es la muerte, porque puede ser muerte o puede ser enfermedad, ¿no? Pero hay cuentos que explican de una forma muy amena, muy sencilla, muy fácil, determinadas situaciones que nos pueden facilitar a la hora de transmitir esta mala noticia. Pues de esta forma lo podríamos hacer, como dices, de niños hasta los 7 años, desde los 2 hasta los 7 aproximadamente. Pero ¿qué ocurre ya cuando son todavía más mayores, en edad preadolescente, adolescente, sí. madre mía? Estaríamos hablando desde los 7 a los 12 años aproximadamente, estamos hablando ya de preadolescente, no un niño de 7 años, pero sí a partir de 10, 11, 12 años, son ya preadolescentes. En esta etapa tenemos que tener en cuenta que aparece el pensamiento concreto. El pensamiento concreto se da cuando el niño utiliza experiencias que ya ha vivido para explicar situaciones. Por ejemplo, para explicar una situación relacionada con la muerte, pues podemos utilizar, por ejemplo, una situación que imaginemos que el niño o la niña ha tenido una mascota, y que es muy habitual también, y que esta mascota ha fallecido. Pues esta situación concreta podemos traerla al presente para hablar de la muerte. O imaginemos que vamos dando por un paseo por el campo y encontramos un pajarito muerto. Pues le explicamos, ¿no? Le explicamos en este momento qué es la muerte. Entonces podemos utilizar situaciones concretas, experiencias concretas que el niño o la niña haya tenido en su vida para explicarle lo que haya ocurrido, el acontecimiento traumático que haya ocurrido. O sea que tenemos que intentar que ellos entiendan que la muerte está ahí a partir de esas edades preadolescentes, ¿no? La muerte es algo natural.
es algo que está presente en el día a día, forma parte del ciclo de la vida, con lo cual cuanta más naturalidad se exprese a la hora de hablar de la muerte y de la enfermedad, mucho mejor. En nuestra sociedad es muy habitual tener muchos tabúes con el tema de la muerte y muchas veces no se sabe si hablar delante de los niños de la muerte, sino hablar de las enfermedades. Cuanta más naturalidad tengamos a la hora de hablar de la muerte y de la enfermedad, mucho mejor, porque los niños lo van a entender todo. Algunas veces pensamos, lo que tú has dicho antes, no se enteran. Pensando que no se enteran, los niños se enteran de todo. Y tanto, de todo. ¿no? A veces nos sorprenden. Sí, y lo peor es que si las respuestas que nosotros le demos acerca de sus preguntas sobre la muerte o sobre la enfermedad no les satisfacen, ellos mismos se van a crear sus propias fantasías o se lo van a preguntar a los compañeros del colegio o... Entonces, ¿qué pasa? Que se forma ya un lío que ya ellos y puede ser cosa. mucho peor. Puede ser mucho peor porque fantasear sobre algo que no entiendes puede crear una idea errónea de lo que sí, del incluso tema. Le puede dar muchísimo miedo, Sí, ¿no? sí. Y luego pues hay que explicarle, oye, que no pasa nada, que esto está aquí Sí. y que algún día llegará a todos, pero que no hay que tenerle miedo. Sí. Y bueno, claro, por supuesto, cada uno que lo explique como quiera, con sus creencias, con su forma Claro, de... evidentemente, pero siempre adaptado a este desarrollo evolutivo del niño. Y luego estaríamos hablando de los adolescentes. Bueno, ya no es más complicado, ¿no? Los Esa adolescentes, edad que dices, claro. madre mía. Claro, estaríamos hablando ya de las operaciones formales, ¿vale? Es cuando ya el adolescente tiene un pensamiento abstracto, es la etapa de las operaciones formales. En este caso, el adolescente evidentemente ya entiende mucho mejor las cosas, tiene un razonamiento deductivo, es decir, es capaz de deducir conclusiones de las experiencias. Entonces, le podemos hablar de una forma ya, no como si fuese un adulto, pero sí de una forma más razonada. Nos va a entender mejor. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces los adolescentes no quieren hablar, por ejemplo, se niegan a hablar de los temas. Entonces, es importante que transmitamos escucha activa, es decir, que en este momento, vale, igual no quieres hablar, pero estoy aquí para lo que necesites cuando lo necesites. Entonces, si transmitimos confianza, ellos saben que vamos a estar pendientes y que si en este momento no quieren hablar, pero quieren hablar más adelante, vamos a estar para escucharlos, facilitando esa escucha activa, pues igual no quieren hablar hoy o mañana, pero a lo mejor dentro de un mes sí. Es importante que se establezca un espacio de expresión de esas emociones, bien puede ser en su cuarto o a lo mejor en un espacio, en una sala específica de la casa, y en la que él se sienta en confianza, seguro, y para poder expresar esas emociones. Imaginemos que se sigue negando. Sí, hay que darle su espacio, Hay ¿no? que darle su espacio, su tiempo, cada persona tiene su propio ritmo, su propio tiempo, eso hay que respetarlo, pero en el caso de que no quiera hacerlo con el padre o con el tío o con quien sea ese adulto de referencia, un tutor, pues se le puede ofrecer la opción de acudir al psicólogo. En estas edades los adolescentes cada vez son menos reticentes a acudir al psicólogo, cada vez lo ven con menos tabúes, no tanto como los adultos, que todavía tenemos bastantes tabúes. Todavía seguimos pensando que eso es para locos. Sí, pero no es así. Entonces, los adolescentes afortunadamente están rompiendo ya todos esos tabúes y en muchas ocasiones son ellos mismos los que demandan la ayuda psicológica. Entonces, ofrecerle esa opción si a lo mejor con los adultos de referencia no quieren hablar. Sí, porque bueno, a esas edades, como dice, los padres son lo último para hablar, prefieren los amigos, prefieren gente que no tenga relación con los padres, y que a veces también los padres presionan, ¿no?, de alguna forma a los hijos porque quieren que se sientan bien. Claro. Entonces, mejor optar, si ellos lo desean, por un Siempre profesional. es importante que ellos
expresen de una forma o de otra, que se expresen, porque si no corremos el riesgo de que entren en comportamientos autodestructivos para sí mismos. Entonces pueden empezar con el tema de las drogas, a ir con malas compañías o incluso a tener trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, con la alimentación. Entonces tenemos que estar muy pendientes de esto, y si no es con los adultos de referencia, pues con ayuda de un profesional. Y en la forma en la que tenemos que expresarnos, darles esos mensajes, darles esa información, decíamos, a los bebés, pues a través de caricias, ¿no? Que no se sientan seguros. Eso es. A los más pequeñitos, pues a través del juego. A través del juego, de cuentos, de dibujos. A los preadolescentes, entre 8, 11, 12 años, a ellos pues con cositas que nos puedan ocurrir a lo largo del día a día de nuestra vida, ¿no? Pues eso lo podemos poner como ejemplo, y a los preadolescentes ya decirle, bueno, pues cuando tú quieras, ¿no? Le damos esa acción a que ellos elijan. Sí, ¿Lo he explicado bien? Más o menos. Sí, perfecto. ¿Lo he entendido? Perfecto, muy bien, sí. Pues de esa forma ellos pues nos van a entender, ¿no? Van a saber afrontar esas situaciones, esos momentos difíciles, esas malas noticias. Pero claro, también esto es muy bonito, la teoría, pero a veces la situación no sabemos cómo afrontarla, es un momento complicado para todos y solemos cometer bastantes errores. Bastantes errores, sí. Tengo aquí un listado de los errores más comunes para que no se me olvide. El primero de ellos hemos hablado ya antes de él. Como no se van a dar cuenta, prefiero pasar de puntillitas por el tema. Prefiero pasar de puntilla, no lo hablo, no le echamos cuenta y ya pasará el momento. Ya se lo olvidará, ¿no? No, y no es así. No es así. Hemos dicho que si no le damos una respuesta clara, ellos mismos pueden fantasear y formar hipótesis erróneas que les causen miedos, temores y entonces estamos corriendo un riesgo. Otro error muy frecuente es mentirles. Mentirles sobre la muerte. Sí, por ejemplo, pues ha ido de viaje o... La utilización de los eufemismos. Yo, la verdad es que en este sentido, siempre lo digo, habla con naturalidad. Si es que te va a entender, sencillamente tienes que adaptar tu lenguaje al niño o a la niña. Si empezamos con el se ha ido de viaje para siempre, ¿qué estamos provocando de esta forma? Que pregunte, ¿cómo? Para empezar, un sentimiento de abandono. Se ha marchado y no se ha despedido de mí. Sentimiento de abandono. Imaginemos que un familiar cercano realmente se va de viaje. Le va a dar miedo. Le va a dar miedo porque puede pensar que ya nunca más lo va a volver. Imaginemos, por ejemplo, que se le dice, se ha dormido para siempre. El abuelito se ha dormido para siempre. Esto le puede crear miedos a la hora de dormir, pesadillas, terrores nocturnos, y otra expresión muy frecuente que también se utiliza es te está mirando desde el cielo. Precisamente hace unos días con un paciente, una persona en consulta, me estuvo comentando que claro, en nuestra sociedad pues la religión está muy presente, el tema de Dios está muy presente. Sí. Bueno, pues esta persona se llevó mucho tiempo con miedos porque temía que Dios juzgase todos los comportamientos que esta persona hacía en su día a día. Entonces, decirle a un niño o a una niña que te está mirando desde el cielo, pues le puede crear cierta angustia, ¿no? De me está mirando, ¿qué va a pensar de lo que yo estoy haciendo? Entonces, si ha ocurrido una muerte en el entorno cercano del niño, se le puede explicar sencillamente que el cuerpo ya no le funciona a esta persona como le funcionaba antes, que los órganos ya han dejado de funcionar, que esta persona ya no va a poder cantar o que ya no va a poder saltar. Entonces, decirle que el cuerpo ha dejado de funcionar, sus órganos han dejado de funcionar como funcionaban antes. Entonces, de una forma muy clara. Y como he dicho antes, si no se sabe cómo tratar el tema, hay libros. Hay cuentos y hay profesionales. Y profesionales que estamos aquí para ayudar en momentos determinados, que a lo mejor el niño no necesita una asistencia psicológica muy frecuente, pero a lo mejor sí necesita una sesión para tratar un tema en cuestión que a lo mejor a los padres no les está resultando fácil enfocarlo. Entonces, bueno, pues estamos aquí para ayudarles. Por supuesto, y además pues le va a hacer
todo más sencillo, ¿no? A ellos, que para los padres también es un golpe bastante duro. Bastante duro, y que claro. es muy difícil, como ya hemos dicho, entenderlo a los mayores, algunas situaciones, cuanto más para que lo entiendan los niños. Sí. Bueno, también los padres, ¿cómo pueden darse cuenta de esas reacciones que a veces pues, ante ciertas noticias, los niños pues van teniendo, ¿no? Ante momentos difíciles? Son diferentes reacciones las que pueden tener niños, porque estamos hablando de diferentes edades. Las reacciones de un bebé y de un adolescente son distintas, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta que suele haber cambios comportamentales. Imaginemos que es un niño o una niña muy callado y de repente empieza a tener un comportamiento agitado, o al contrario, un niño o una niña que es bastante activo y de repente empieza a mostrarse pues muy callada, o incluso con mutismo ante determinadas situaciones. Entonces, cambios comportamentales nos pueden estar diciendo de que algo está ocurriendo. O, por ejemplo, volver a realizar conductas que ya se suponían superadas. Por ejemplo, hacerse pipí en la cama. Imaginemos que es un niño o una niña que ya había superado esta etapa y vuelve a hacérselo. O, por ejemplo, querer el chupete. Si ya a lo mejor es más grandecito, quiere volver a coger el chupete, o a que siempre esté en bracitos de mamá. Entonces, imaginemos, por ejemplo, que es un niño de 10 años el que ha sufrido este trauma, ¿no? Esta situación difícil a su alrededor, y un niño de 10 años busca continuamente que la madre o el padre lo coja en brazos, o ponerse el chupete. Si está desarrollando unos comportamientos que supuestamente ya estaban superados, es porque está pasando algo. O, por ejemplo, cambios en la alimentación. También puede influir en ello. También, sí, puede a lo mejor un niño que de repente comía muy bien y de repente no come nada. En adolescentes esto se da con mucha frecuencia, estos cambios en la alimentación. A lo mejor adolescentes que comían bastante bien y de repente no prueban pierden bocado, el apetito pierden y no el apetito. quieren. O al contrario, empiezan a devorar la comida y se dan atracones con la comida. También nos puede estar indicando reacciones ante la situación. ¿Qué más comportamientos nos pueden estar avisando? Pues, por ejemplo, terrores nocturnos a la hora de dormir, o pesadillas, o sencillamente que no quiere ir a dormir solito, por ejemplo. La luz encendida, esas cositas, encendida, ¿no? Sí. ¿Qué más cosas nos pueden estar avisando? Pues que no quiera separarse del adulto de referencia en ningún momento. ¿Por qué? Porque tema que le pueda pasar algo bien a ese adulto o bien a sí mismo. Sentir temor, inseguridad y no querer estar solo nunca. Eso también es un indicador de que puede estar ocurriendo algo. Normalmente, si ha pasado algo, por ejemplo, una muerte muy cercana, ¿no? de un hermano o de un primito, o de la madre, del padre, o si está enfermo algún familiar muy cercano, a ver, lo más lógico es que haya una reacción, ¿vale? La cuestión es cuando esto se alarga en el tiempo. Imaginemos un problema. Claro, imaginemos que han pasado 1, 2, 3 meses desde que ocurrió la situación traumática y el niño o la niña sigue mostrando una reacción poco habitual en él, ¿no? Entonces, en este caso ya estaríamos hablando de que se puede estar instaurando un problema que, si no tratamos, puede perdurar en el tiempo e incluso agravarse. Entonces, en estos casos sí que habría que consultar con un psicólogo. Y, por ejemplo, en adolescentes, ¿se puede transformar esa tristeza en reacciones pues un poco más violentas, como bueno suele pasar, ¿no? A veces que los adolescentes pues no saben gestionar sus emociones y tiran hacia la violencia? Sí, en ese sentido es importante ponerle nombre a las emociones. Es decir, yo entiendo que estás triste, yo también estoy triste, empatizamos con el adolescente en este caso, o con un niño de 10 o de 7 años, yo también me siento triste. Sin embargo, esa no es la manera de gestionar las emociones, de trabajar las emociones. Si sientes tristeza, si sientes enfado, si sientes frustración, eso es lo más normal,
pero hay otras formas de poder expresar esas emociones, ofrecerle otras vías, pues por ejemplo, hablar, o entre adolescentes, por ejemplo, el baile, deporte, la ¿no? canción, el deporte. Efectivamente, hay muchos chavales que les gusta expresarse a través de las canciones, ¿no? Y empiezan a rapear, por ejemplo, o el baile, o por ejemplo el deporte. Entonces, facilitarle otra forma de trabajar y de expresar esas emociones, porque si no corremos el riesgo de que entren en el mundo de las drogas o de que se relacionen con compañías que no son, sí, no que sean se las puede más complicar adecuadas. el asunto y al final, pues un chico que aparentaba pues ser responsable, cumplir con sus estudios, al final se puede desvariar un poco y acabar en una vida totalmente distinta. Claro, efectivamente, así es. Pues, ¿te queda algo más por comentar, Elizabeth? Pues, ¿No hemos dejado algo en el tintero? bueno, hay bastantes cosas, ¿no? Sí, en cuanto a, por ejemplo, el tema de la enfermedad, sí me gustaría hacer hincapié que si es posible que lo transmita la misma persona que se encuentra enferma. Imaginemos que es el padre o la madre quien está enfermo. Imaginemos que tiene un tumor y que es algo inminente y que, bueno, que es algo bastante crítico y que hay que tratarlo sí o sí, porque va a haber una pérdida bastante, ¿no? Entonces, que sea la propia persona la que se lo transmita al hijo, ¿no? ¿Por qué? Porque si no es la propia persona, puede pensar que si se lo está transmitiendo otra distinta, pues yo qué sé, un familiar cercano o el otro progenitor, pues a lo mejor puede fantasear con la idea de que esté peor de lo que realmente está. Entonces, si es la propia persona la que se lo transmite, pues va a escuchar de la propia persona cómo se siente efectivamente y pueden incluso hablarlo juntos y gestionar juntos las emociones. Sí, a veces también el hecho de que no se hable directamente con el enfermo puede pensar que es un tema tabú, ¿no? El hablar de la enfermedad, de cómo se encuentra. Y tampoco tiene que ser así, hay que normalizarlo, como dice. Hemos hablado de normalización, sí. ¿Con ello alguna otra pues yo creo que podríamos hablar muchísimo sí, podríamos más, hablar mucho más, pero se me acaba el tiempo. Sí, vale. Yo creo que de esta forma que son algunas recomendaciones que pueden venir muy bien a la hora de tratar estos temas. Perfecto, pues antes de despedirte, yo quiero que para aquellos que alguna vez necesiten ayuda por parte de un profesional para afrontar este tipo de temas, por lo que vamos a pasar absolutamente todos, que ¿cómo pueden encontrarte? Explícanos por si hay alguien que diga, pues oye, yo necesito un especialista. Bueno, pues yo estoy en la consulta de psicología Mente y Esencia, que está situada en la calle Gibraltar, número 1A, aquí mismo en el Viso del Alcor. Me pueden también llamar a través del 615-216783 o encontrarme a través de las redes sociales, que estoy en Facebook como Mente y Esencia y en Instagram también como Mente y Esencia. Entonces, y ahí que estén atentos, que además tenemos muchas cositas. Sí, ¿verdad? yo estoy siempre intentando mantener al día a todos los seguidores con la idea de que la psicología forme parte también de ellos, porque es nuestro día a día. Por supuesto, y hay muchos talleres, muchas charlas, muchas cositas a los que podemos asistir si nos interesa. Muchas gracias, Elizabeth, por haber estado con nosotros. Gracias.